Bienvenidos en esta noche. Vamos a darle continuidad a algo que estuvo en nuestro corazón, y es hablar sobre Divergente. La pastora habló sobre identidad, sobre muchas cosas que esto comprende, y ojalá usted pueda hacer el devocional. Pero a mí me gusta ser muy consciente sobre las cosas y sobre los momentos que estamos viviendo. Y hay un versículo, hay una palabra, un extracto de la Biblia que a veces muchas personas utilizan como resignación, de que no, pues es que hay cosas que van a ser malas y ya. Pero resulta que hay algo más poderoso y más profundo en la palabra, y quiero que me acompañen en pantalla, y si usted lo tiene en su celular, Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. Eclesiastés, eso es por ahí un trabalengua, por el 3. Eclesiastés 3, versículo 1. Dice: todo tiene su momento oportuno, y hay un tiempo para todo lo que se hace bajo del cielo. Y me encanta este versículo. Hace muchos años lo tengo presente en mi vida y en mi corazón, porque hace años yo siempre he querido en la vida crecer, pero muchísimas situaciones no me lo permitían. Y hace años conocí este versículo y me decía: hay un tiempo para cada cosa debajo del cielo. Y yo vivía repitiendo tiempos y repitiendo lo mismo, hasta que esa palabra la entendí de parte de Dios. Y bueno, hay procesos, hay momentos, y no hagas que tu vida se vuelva cíclica. No repitas tiempos, y tienes que entender cuál es el tiempo en el que estás. Pero aunque no quiero enfocarme en esa parte, justo haciendo la palabra, esto lo compré en Dollar City, es un cosito del tiempo. Y no sé si ustedes saben que normalmente se conocen que hay dos tipos de tiempo. Y uno es una palabras, no, bueno, yo no soy el más maestro, pero he entendido que hay dos tiempos que debemos discernir y entender. Y uno es el tiempo cronos, que es el tiempo normal, el tiempo que va pasando en su minutero, en su segundero, que es el tiempo bajo el cual estamos. Pero también existe un tiempo que se llama el tiempo Kairos, que es el tiempo oportuno de Dios. Y me encanta en este versículo que me quitaron, que la palabra habla: hay un tiempo o momento oportuno para algo, pero también hay un tiempo para todo lo que hay debajo de la tierra. Y creo que si usted en la vida quiere levantarse, como es el mensaje de esta noche, levantarse en Dios, levantarse como joven, como persona, como alguien que Dios ama, pues usted definitivamente que tiene que entender que hay un tiempo para muchas cosas en la vida: tiempo para levantarse, para dormir, tiempo para muchísimas cosas, pero sobre todo hay un tiempo que es el tiempo Kairos, que es el tiempo de Dios, y es bajo el cual nosotros habitamos. Y resulta que si usted y yo entendemos que habitamos bajo el tiempo y bajo el momento oportuno de Dios, pues todo lo que usted va a hacer y todo lo que usted va a pensar, y en todo lo que usted va a caminar y a trascender en la vida, va a tener un sentido completamente diferente. Eclesiastés 3, 7. Aquí hay varios versículos, y usted lo puede leer, ojalá lo pueda leer en su casa, de que hay un tiempo para diferentes cosas. Pero mientras hacía el mensaje, me llamó la atención un versículo que estaba en el 7, y decía: hay un tiempo para rasgar y hay un tiempo para coser, pero hay un tiempo para callar y hay un tiempo para hablar. Y creo que por mucho tiempo, usted y yo y muchos de nosotros, ha habido un tiempo para hablar, pero hablar chisme, hablar cosas que no son relevantes, hablar cosas que no son importantes. Y la consecuencia de esto, lo hemos visto y lo hablamos la vez pasada, es que nuestra generación y el tiempo que hoy estamos viviendo es totalmente alejado de lo que Dios tiene para el ser humano. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Pero creo que muchas de esas cosas que han estado pasando en la vida es porque usted y yo hemos estado en un tiempo de callar, cuando en el tiempo de Dios nosotros debemos estar en constante ejercicio de la lengua, hablando cosas que sean buenas y que edifiquen. Nos hemos callado para hablar lo que debemos hablar.
de nuestra fe para aquellos que se están perdiendo y necesitan salvación. Pero también en lo individual, hemos estado en un tiempo donde hemos callado sobre nuestras debilidades, sobre nuestras situaciones, sobre a veces pecados que nos están agobiando. ¿Pero qué? Callando porque no tengo con quién hablar. Primero tienes que buscar a Dios, porque Él es el primero. Pero también qué chévere que pudieras tener un líder, un mentor, alguien con quien no tengas que callar lo que sientes, lo que estás pasando. Porque si hay algo que hemos entendido a través de la palabra, es que la palabra nos enseña que confiesen sus pecados unos a otros para que seáis sanados, porque la oración del justo puede más. Pero a veces llevamos un tiempo callados, cargando diferentes situaciones y cosas, que va a ser imposible que usted salga de eso. ¿Por qué? Porque no ha empezado a hablar. Yo recuerdo hace muchos años, con Cristian, con mi líder, ese tiempo era líder, no era el pastor de jóvenes, y había muchas cosas que me agobiaban en la vida. Y cuando yo llego a Dios y cuando yo vengo a la iglesia y yo escucho esas canciones que me mueven el corazón y aquí los ojos y yo como que, ¿qué es esto que está pasando? Y encuentro a Dios, yo encuentro algo muy brutal en lo que yo decía, pana, Dios es lo que yo estaba necesitando durante mucho tiempo. Pero durante muchos años en la iglesia venía cargando con situaciones, con el pasado, con muchas cosas que me agobiaban por completo. Y yo no sé, Dios, por cosas de Dios, de la vida, fuimos a un congreso en Medellín y mi líder, no sé si estuvo atento a mí, pero vio cosas en mí. Y después de ese congreso llegamos acá, Gersa, quiero hablar contigo. Y siento que vi esto, sentí esto de parte de Dios y no sé si puedo ayudarte en algo. Y eso fue en un salón de allí, enseguida de consolidación. Y yo dije, pana, pues venga a un congreso, yo estoy avivado, estoy bien con Dios, pero hay unas cosas con las que difícilmente siento que voy a poder y son mi razón de a veces quererme tirarme de un puente. Y yo dije, bueno, aquí fue, pues ya que me abrieron como una puerta de confianza y pude hablar con mi líder en ese momento. Y le conté todo como cuando a un niño le han quitado un dulce a los 7 años y ver, está haciendo como berrío, no sé cómo se llama, pero líder, a mí me pasó esto, mire esto, me estoy pensando esto. Y tuve la oportunidad de hablar lo que estaba pasando en mi vida, lo que estaba sintiendo. Y me acuerdo que mi líder, con mucho amor, estuvo para mí y me dijo, Gersa, no te preocupes, por eso llegó Dios a tu vida. Y me dijo, vamos a ponernos de rodillas y vamos a orarle a Dios y vamos a orar por eso, porque no tienes por qué cargar con eso. Y ese día yo sentí muchísimo la misericordia de Dios, pero fue la importancia de poder tener el momento para hablar. Y aunque esto no está aquí escrito, es la importancia de que usted en la vida se convierta en alguien que también pueda abrir las puertas de confianza para que sus amigos, sus discípulos, gente que usted conozca pueda hablar con usted. Porque ese día para mí, esa tarde para mí, fue súper sanadora. Y la gente, hoy en un mundo que todo el mundo hace lo mismo, lo malo, faltan personas que abran puertas de confianza para ayudar a que otros sean sanados, para ayudar a que otros sean liberados, para que otros puedan encontrar la fe y la esperanza que Jesús da. Porque es que resulta que no venimos a la iglesia simplemente para cambiar el parche de los sábados, sino que venimos para entender su palabra. Y su palabra, ahorita no, si alguien busca la cita por ahí, allí, dice, confiesen sus pecados unos a otros para que seáis sanados. Es importante que usted entienda que sobre el tiempo en el que estamos, es un tiempo para hablar y no es un tiempo para callar. Claro, debemos hablar de nuestra fe, pero también debemos hablar de usted cómo está, porque si usted está de cierta forma, va a ser difícil que pueda continuar, pero por algo Dios puso un amigo, por algo Dios puso un líder, por algo Dios puso algo en su camino, para que así como en mi vida, yo no le estoy hablando de cuentos, le estoy hablando de algo que yo he vivido con Dios, usted también lo puede experimentar. También hemos callado de cosas que no hemos entendido en la vida. A veces yo le decía a alguien en estos días,
Si usted ve al Gers de hoy, no es el mismo de hace muchos años. Yo normalmente, cuando estábamos en grupo de amigos, yo era el que no hablaba en las 4 horas que salía con mis amigos y yo solo escuchaba. Una, porque no sabía, porque ignoraba algunos temas, porque me daba pena hablar, muchísimas cosas. Pero ahí fue donde yo dije, no, yo también tengo que aprender, estudiar, yo tengo que tener las capacidades para hablar de cualquier tema. Pero creo que a veces también nos da pena y callamos que no sabemos algo de la palabra. A veces llevamos 5 años en la iglesia y cuando llega el momento de las ofrendas es como, ay, qué pereza esto. Porque no somos capaces de decirle al líder, ¿por qué la gente da ofrendas en la iglesia? O a veces hay muchísimas situaciones o cosas de Dios, de las iglesias, que están allí y se convierten en una carga. Pero también asimismo frente a algunos temas, frente a algunas cosas, es importante preguntar y aceptar que hay cosas que no sabemos. Pero se puede levantar la mano y hablar y decir, hey, no sé esto, ¿me puedes explicar? Y por eso creo que en este tiempo es un tiempo para que usted sepa que es un tiempo de hablar. Y no de hablar necedades, y no de hablar cosas que le hagan perder el tiempo, sino de hablar, preguntar y mover su boca y su cuerpo en pro de edificar todo lo que es su vida. La fe nos revela que ese kairos y que ese tiempo oportuno de Dios es este. Usted está esperando un momento diferente para hacer las cosas, no espere que esté más flaco, más gordito, no espere que esto o lo otro, porque al final son cosas que usted va a poder aprender en el tiempo cronológico. Pero el tiempo de Dios es ya. A mí me encanta Jesús cuando hay veces que alguien me dice, no, es que yo he fallado mucho en esto y necesito un tiempo de restauración. Son 7 años de restauración que voy a tener para volver a servir a Jesús. Y yo digo, ¿pero por qué? Si me encanta cuando alguien iba a Jesús alguna cosa y le decía, hey, levántate, toma tu lecho y anda, tus pecados son perdonados. Ve, ¿y qué hacía la persona? Iba a proclamar el evangelio, iba a proclamar las buenas noticias del Señor. Pero a veces nosotros decimos como que nosotros, cuando el tiempo de Dios es porque su sacrificio es porque Él murió por nosotros y eso trasciende el tiempo y el espacio, nosotros sí condicionamos a Dios y condicionamos muchísimas cosas de acuerdo al tiempo, porque esperamos a ver cómo nos sentimos, cómo no nos sentimos, cuando el Señor en su palabra nos enseña que si somos perdonados, somos perdonados, que si somos levantados, somos levantados. Pero sí creo que en el tiempo de Dios, que es el tiempo oportuno, es un tiempo para que usted se levante, para que nuestro ministerio de jóvenes se levante, porque es el tiempo que usted y yo hoy tenemos para aprovecharlo de la mejor forma, encontrarnos con Dios, hallar en Él nuestro propósito y que en Él sean dirigidos cada uno de nuestros pasos. La palabra ahí en Eclesiastés 3, tengo que repasar, es que yo no tengo, bueno, a usted les explico. He aprendido a pronunciar la doble R, pero tengo mi problema. La misma palabra nos enseña ahí en Eclesiastés 3 que hay un tiempo para sembrar y hay un tiempo para edificar. Y yo les decía al principio que esta palabra a veces se usa mucho para referir, no, es que también hay tiempo para llorar y hay tiempo para estar mal, Y yo digo, ¿por qué acogemos a lo que estamos, nos asemejamos con nuestras emociones? Cuando sabiendo que Dios nos está diciendo que igual estamos bajo el tiempo de Dios y es un momento para hacer algo. Y por eso quiero enseñarles 2 cosas y como 2 puntos y principios que también yo he aprendido a vivir en Dios para levantarme constantemente y avanzar hacia el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y lo primero es que usted no deja de ser quien es sin importar el tiempo en el que esté. Yo esa frase, yo decía, wow. Yo decía, usted no deja de ser quien es sin importar el tiempo en el que esté. Si usted está triste, pues le voy a decir que usted es un hijo de Dios. Si usted está feliz, quiero decirle que usted es un hijo de Dios. Si usted la está pasando horriblemente en su vida, déjeme decirle que usted no deja de ser quien es y usted es un hijo de Dios. Y no solamente hijos de Dios, somos cristianos, somos seguidores de Jesús. Y primera de Pedro 2:9 dice, que lo tenemos ahí, pero ustedes son linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa y pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ese versículo me encanta mucho. Yo digo, wow, definitivamente Dios lo preparó a usted y lo preparó a mí para tener un propósito, para ser alguien. La pastora Andrea lo predicó hace 15 días sobre la identidad, y esto es algo que usted y yo debemos tener súper claro. Nosotros no dejamos de ser lo que somos en Dios independientemente de las circunstancias, pero sí tenemos que saber cuál es la obligación de ser lo que somos, de ser hijos de Dios, de ser cristianos, de seguir a Jesús y de proclamar a Jesús con nuestra boca. Y me encanta algo que pasa en la vida, y es que a veces son más los de afuera quienes saben quiénes son ustedes en momentos malos. Por ejemplo, Camilo la embarra, y el que no conoce nada de él, pero sabe unos detalles, dice, y es cristiano. Y usted falla en su vida, comete algún error, y usted ni siquiera sabe quién es. Se perdió y se metió en una cueva, y olvida quién es usted. Y usted no puede olvidarse de lo que es y de quién es, porque cuando usted olvida qué es, quién es y con quién está, pues definitivamente su vida va a perder el rumbo por completo. Hechos 17:6 dice, Hechos 17:6, aquí Pablo estaba como predicando a una gente y lo querían expulsar. Y decía, pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que han trastornado el mundo entero han venido también para acá. Estos que han transformado el mundo también han venido acá. Eso era gente que quería expulsarlos, que los sacaran, que los dañaran, y tenían claro quiénes eran. Y usted que un día fue a la iglesia, que un día publicó algo, la gente ya sabe quién es. Pero usted, ¿por qué no sabe todavía lo que es en Dios? Claro, de manera superficial y con mala intención. Pero nosotros con buena intención y con un buen corazón tenemos que tener claro qué es lo que somos. Y hay dos subpuntos de esto. Aquí escribía, a veces los de afuera saben más quién eres que tú. Pero a partir de este versículo quiero decirles que ustedes, frente a cuando alguien se refiere a ustedes, o ustedes frente a cualquier situación, ustedes son como esos discípulos que dicen, estos son los que han trastornado el mundo. Y trastornar tiene un significado que es cambiar o alterar la esencia o las características permanentes que conforman una cosa, o modificar el desarrollo normal de algún proceso. Y así veían a los cristianos en los hechos, como aquellos que trastornan el mundo. Y quizás ese debe ser el efecto que usted produzca y yo produzca cuando estemos con nuestra familia, cuando estemos con nuestros amigos. Hey, este es el que transforma el parche, este es el que transforma el ambiente, este es el que tiene algo diferente. Trastornar también es hacer que una persona sufra un cambio o una alteración durante el transcurso de su vida. Y eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Transforma nuestra vida, trastorna nuestro entorno para darnos esa identidad de hijos de Dios, de ser luz en medio de las tinieblas. ¿Para qué? Para transformar también nuestro entorno. Y así como yo le decía que usted no deja de ser quien es sin importar el tiempo en que esté, usted sí tiene, el segundo punto es, usted sí tiene la obligación de levantarse y ser un transformador. Y le digo que usted sí tiene la obligación, porque algo que hacía Jesús era, le decía a las personas, oiga, levántese. Y yo no me imagino 1000 personas tratando de levantar a la persona. El Señor le daba la fuerza, la inspiración, la valentía para que esa persona se levantara. Fue una decisión propia. Y levantarse en su vida, en su área espiritual, en su área emocional, en su área financiera, parte de una decisión, y es querer levantarse. Porque levantarse es una obligación. Pero adicional de eso, usted también tiene que ser un trastornador.
Y por eso el tiempo en el que usted y yo estamos viviendo no es un tiempo para callar, porque no se trastorna el mundo, no se transforma nuestra vida permaneciendo callados y permaneciendo encerrados en algún punto. ¿Qué tenían los trastornadores? Y usted puede leer también el libro de Hechos de los Apóstoles. Es un manual de cómo ser un verdadero misionero. ¿Qué tenían los apóstoles? ¿Qué tenían aquellos que hoy nos hacen que hoy estemos aquí predicando el nombre de Jesús? Porque 12 hombres se levantaron a hacer las cosas diferentes. ¿Pero qué tenían ellos? Aquí tomaba nota. Los discípulos fueron a lugares que nunca habían conocido. Se atrevieron a dar un paso hacia algún lugar que no conocen. Y ahí yo no sé usted si está en la zona de confort, si está en su zona de pecados, y yo no sé, no le estoy diciendo que se vaya a cualquier lugar, a otra ciudad a hablar de Jesús, sino que por lo menos usted busque la forma de dar pasos para conocer nuevos lugares como estos discípulos, pero en su área espiritual primeramente. Si hay forma de hacer las cosas diferentes, si hay forma de hacer las cosas de otra manera a lo que me han enseñado toda la vida. ¿Y dónde está eso? A través de la palabra. Ellos hicieron cosas que nunca habían hecho. Jesús les dijo: harán cosas mayores que las que yo hice. ¿Qué estás haciendo en tu vida? ¿Estás haciendo algo mayor? Y es hacer algo mayor, no es compararme con lo que está haciendo el de aquí o con el que está haciendo allá alguien. Es compararme conmigo mismo y decir, bueno, si yo tengo a Dios, estoy utilizando el amor, la fuerza, el espíritu que Él me da para de verdad levantarme y tomar la decisión de salir adelante, o me estoy quedando simplemente con la teoría de un Dios que es bueno y que me va a dar salvación y pues Dios proveerá. No, desde el principio de la palabra hasta el final, Dios levanta guerreros, levanta gente divergente a hacer las cosas de otra manera, porque los que hacen todo igual definitivamente se quedan. No sé si Dios te está llamando a levantar un arca de Noé en este tiempo, pero de verdad tienes que levantarte y hacer cosas que nunca has hecho. Atrévete. Nunca has hecho un ayuno, haz un ayuno. Nunca has tenido un tiempo de oración con música en tu casa, apagar las luces, pues apaga las luces, cierra la puerta de tu cuarto, busca al Señor, pon alabanzas, lee la palabra y verás cómo eso va a ser algo diferente en tu vida. Hablaron como nunca habían hablado, con autoridad y sin temor. Creyeron firmemente a la venida de Jesús y eso los mantuvo firmes. Porque a veces pasan situaciones y cosas y caemos y nos despedazamos. A los discípulos los mantenía firmes, que el Señor iba a volver. Tenían una fe y una esperanza. Y si usted se está demoliendo por diferentes situaciones o cosas, claro, hay momentos donde va a haber tristeza y Dios está ahí con nosotros. Pero si usted se está demoliendo por completo, quiero decirle que ajuste un poco en dónde tiene su fe y en qué está poniendo su esperanza. Porque aquel que pone su fe y su esperanza en Jesús, autor y consumador de ella, pues definitivamente sus pasos van a estar por encima de. Estaban completamente seguros de que Dios los había escogido. Esto evitó que se desalentaran. Oigan, esta semana o estos días leí algo y era que ¿por qué los discípulos seguían a Jesús cuando Jesús les decía, hey, sígame? Y la palabra nos enseña que todos los discípulos dejaban todo y seguían al maestro y seguían a Jesús. Y cuenta la historia, y como la historia judía era de que por lo general todos los jóvenes eran instruidos cuando pequeños en la Torá para aprenderse los primeros 5 libros de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Y durante unos años, creo que hasta la adolescencia, aprendían también los oficios que hacían en su casa, carpintería, bueno, no sé, pescar, pero había un tiempo donde ellos podían ascender de nivel si querían seguir aprendiendo de la palabra. Y había un momento donde ellos, porque ser maestro de la palabra era considerado en ese tiempo es muy importante. Pero resulta que no todos los jóvenes y todas las personas tenían esas capacidades. Por eso cuando un
Un chico judío en ese tiempo quería aprender más, buscaba un maestro. Y ese maestro le preguntaba de la palabra, tú sabes esto. Y si encontraba una virtud en ese joven, le decía, listo, sígueme. Y ese discípulo se convertía en un discípulo y seguía los pasos del maestro. ¿A qué voy con eso? Miren Jesús a quienes eligió. Estos no eran maestros en la palabra, tenían una obra específica. Significa que al final no pasaron la prueba para seguir siendo capacitados por un gran rabí, creo yo. Pero al final, todos estos discípulos decían, hey, esta es la oportunidad de seguir a un maestro. Y seguían a Jesús y lo dejaban todo, porque veían en eso una gran oportunidad. Nosotros tenemos que estar seguros de quién nos escogió, de quién nos llamó. Y Jesús nos ha llamado para amarle, para servirle, para seguirle, pero sobre todo una palabra que a veces parece cliché, de ser sus discípulos. Y un discípulo sigue los pasos del maestro. Un discípulo hace lo que hacía el maestro. Y es importante que entendamos que en las cosas que también somos, sí, somos cristianos, no por religión, sino porque somos discípulos de Jesús. Y ser discípulos de Jesús es seguir sus enseñanzas. Porque también eran trastornadores, sostenían su fe en las promesas y en las palabras del maestro. ¿Conoce usted la palabra? ¿Conoce usted la Biblia? ¿Conoce usted a qué aferrarse para decir, hey, pero es que esta es la verdad de mi vida, esto es lo que Dios tiene para mí? Abra la Biblia, busque un líder, busque un mentor. Creo que hay un reto para nosotros los líderes también, es estar a la altura de tener la capacidad y la dignidad de ser líderes de otros. Estaban dispuestos a sufrir, a ser vituperados, a ser desechados, echados y expulsados. Pablo naufragó, lo picó una serpiente, hizo muchas cosas, pero predicó donde llegaba. Pero al final estaban dispuestos a todo por encontrar y hacer la voluntad del Señor. Es tiempo de levantarse, muchachos. Y me encanta que nuestra iglesia, así muchas otras nos critiquen muchísimo, nuestra iglesia no es una iglesia religiosa y que quiere que usted tenga unos hábitos de haga esto, esto y esto y esto, no. Nosotros tenemos un deseo en nuestro corazón y en el grupo de líderes, es que cada uno de nosotros esté tan cerca del corazón de Jesús que usted entienda lo que usted tiene que hacer con su vida. No porque aquí le dijimos haga esto o no haga esto, eso no es nuestra labor. Nuestra labor con cada persona que se acerca a este lugar es que usted pueda acercarse a los pies del maestro, porque Él es el maestro, porque Él es el Señor, porque Él no es solo el Señor y el maestro, es tu Salvador y es mi Salvador. Pero creo que usted tiene que ser consciente y estar atento en qué tiempo está. Mire, el tiempo del de aquí, crono se va. Yo veía si me preocupaba. Ay. Pero en Dios no hay preocupación. Yo creo que, yo decía, pues me encanta, siempre lo menciono, los abuelitos, los ancianos que vienen los domingos a servir acá. Yo a veces los veo sin fuerzas ahí, yo sirviendo al Señor. ¿Por qué lo hacen? Porque no dicen, es que este tiempo estoy viejo, ya no me puedo parar. Le importa un pepino el tiempo del reloj. Le importa un pepino la edad de su cédula. Ellos están viviendo el tiempo de Dios, el tiempo oportuno de Dios, y por eso les sirven hasta su última gota, yo creo. A don Ovidio, a don Micaquén, siempre me olvida el nombre. Micanquer, oigan, un señor muy lindo. Y uno dice, ¿por qué lo hacen? Están en sus últimos, pienso, ¿no? No sé. Están en bueno, ojalá Dios los tenga por mucho tiempo. Pero yo digo, hey, uno con toda la pasión, con toda la juventud, con todas las fuerzas para levantarse y pararse muchísimas veces, no estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Efesios 2:10, si lo tienen en pantalla. Efesios 2:10.
Igual creo que muchos no lo sabemos, pero quiero leerlo. Miren chicos, usted, el somos, o sea, todos nosotros, pero ponga su nombre aquí, porque somos hechura de Dios. ¿Por qué hacer algo por Dios? Porque somos creados por Él. Y somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Usted quiere hacer algo bueno con su vida? Dios ya tiene algo bueno para que usted haga. Conozca a su Creador, conozca a su Salvador. Es tan charro pensar que el Señor viene a rescatarnos a todos en diferentes situaciones de la vida. Y es como si usted estuviera, Priya, venga, o no se en la rodilla, mala, ven y vos. Ahí, aquí donde estás, acá, para acá. Si vos te estás ahogando, no sé qué pasa en tu vida, pero te estás ahogando. Y llega el Señor y te rescata. Dame la mano. Y te levantas. Esa es la vida del cristiano. El cristiano y todo aquel que le seguimos a Jesús. Una vez tuvimos la oportunidad que el Señor nos diera la mano. Pero a veces tenemos la oportunidad, me pongo en el papel de Él, hazte tú acá. Él es Jesús y yo fui el que salí de allí. Tengo la oportunidad de decirle, hey, ¿por qué me salvaste? ¿Quién eres tú? ¿Por qué haces esto en mi vida si yo ya estaba ahí mal? Y es la oportunidad de conocer a nuestro Salvador. Pero a veces algunos chicos son salvados por Jesús, pero lo primero que hacen cuando Jesús los salva es todo bien y se van. Yo creo que si usted y yo nos tenemos que proponer algo en la vida, es conocer a aquel que nos salvó y conocer a aquel que nos amó, porque lo hizo fue por amor. Y fuimos hechos para buenas obras. Y claro que el Señor nos va a salvar y nos va a rescatar. Pero no seamos tan desagradecidos con Dios. Y yo se los digo clarísimo, nuestro interés no es que usted siempre esté en esta iglesia aquí sentado. Si usted va para China, ojalá pueda buscar al Señor allá, porque formamos cristianos para Cristo. Pero fuimos hechos para buenas obras que ya estaban escritas. Buenas obras. Entre esas cosas vamos a tener un corazón sano, porque es lo que el Señor quiere para usted y para mí. Al hacer lo que usted haga en su vida, usted debe tener motivaciones correctas y actitudes correctas. Yo soy de los que digo que con Dios hacer algo por obligación ni para qué. ¿Para qué hacer algo porque tocó? Y ahí es donde uno dice, hey Señor, dame más amor por tu obra, dame más amor por tu iglesia, dame más amor por tu casa. Porque las motivaciones de nuestro corazón se importan. A veces nadie las ve, pero Dios sí las ve. Y creo que nuestra meta en la vida no es lograr que usted llegue y ay, ya predique la palabra. Eso es una actividad que tenemos el privilegio de hacer y compartir del Señor. Pero si debe haber una meta en su corazón, es conocer al Señor, punto. Que cuando sus ojos se cierren puedan abrir en la presencia de Él. Fuimos creados para buenas obras. Por eso nuestros ojos deben mirar las cosas que sí son importantes y deben buscar mirar a Jesús. Hay un versículo que dice que la lámpara del cuerpo son los ojos. ¿En qué estás enfocando tu mirada? ¿En qué estás viendo? ¿En qué estás comparándote? Yo hace 2 semanas cerré mi Instagram. No podía con la comparación. Yo tengo claro que soy hijo de Dios, pero hay cosas con las que no pude. Y siento, por ahora estoy feliz sin mi red social. Pero también hay que poner límites cuando queremos tener los ojos puestos en algo correcto. Y sobre todo dar fruto. Fuimos hechos para buenas obras y eso incluye dar fruto. Se los he enseñado porque me lo enseñó la pastora Andrea.
En la vida hay tres jueces, vuelvo y lo repito. Uno es Dios, el otro es el tiempo y el otro es el fruto. A veces hacemos muchas cosas porque este dice, porque este no diga, porque hay por aquí, por allá, por acá. Pero al final el único que lo va a juzgar a usted es Dios. El tiempo de acá, Cronos, el que pasa, porque al final hay cosas que no vamos a poder hacer mientras tenemos la edad que tenemos hoy. Pero también el fruto, porque al final lo que hacemos es lo que habla de nosotros. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Pero es importante entender que aunque no dejamos de ser quien somos, sin importar el tiempo en que estamos, y que tenemos la obligación de levantarnos y ser trastornador de nuestro entorno, usted también tiene la obligación de sostenerse en el tiempo. Hay muchos versículos y palabras que le podría decir de esto. 1 Corintios 9, 24 al 26 habla de los atletas que corren por un premio que desvanece, pero nosotros corremos por un premio eterno y se disciplinan para lograr lo que quieren los atletas normales. ¿Cuánto más usted y yo tenemos que disciplinarnos? No para tener una medalla de la media maratón, que la tienen un montón. Hay gente que ni corrió y se la dieron. Pero nosotros nos entrenamos y buscamos ser divergentes y ser guerreros, porque hay un premio eterno y es su salvación y es su propósito y el propósito que Él tiene para nosotros aquí en la tierra. Y solo hay tres formas de sostenerse. Yo había puesto algo acá. Hay tres formas de sostenerse y son básicas y no son cliché, pero una es la oración. No cesen, no paren de orar. La palabra de Dios y sus promesas, ellas te sostienen. Cuando estoy en la mala y no sé ni qué hacer, clásico, a mí me lo regalaron en mi primer encuentro. Todos los que me dieron carta por rellenar o no sé por qué, decía Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. Y yo la tomé y yo decía, todos nuevos en la iglesia, esa es mi rema. La tenían todos en la iglesia, pero era mi rema. Y a mí me sirvió en mis primeros pasos con Jesús. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque era un debilucho, porque el viento me llevaba para aquí, me llevaba para allá. Pero en las promesas de Dios y en una pequeña palabra pude encontrar fortaleza. Conozca un versículo. Ojalá pueda leer toda la Biblia, ojalá tenga el tiempo. Pero conozca la palabra, conozca un versículo que sea su rema, que sea su punto de partida, y verá que usted va a poder sostenerse. Y tercero, hay otras disciplinas, el ayuno, congregarse, bueno, pero también está la unidad con otras personas. Satanás siempre atacará a las presas aisladas. Es difícil permanecer, es difícil batallar, es difícil pelear una guerra con un solo soldado. La unidad, el compañerismo, la coinonía, el ser iglesia va a ayudarte a sostenerte. Muchas veces en momentos de debilidad y de dificultad no he querido ni venir a la iglesia. Y yo digo, no, yo no voy a volver, estoy perdiendo mi tiempo, yo soy el peor de todos. Pero esfuerzo mi cuerpo a decir, voy a ir a la iglesia. Y vengo aquí y encuentro una palabra que me alienta, me llena de vida y me despabila de lo que el diablo quiere poner en mi mente. Como les decía, lo que pasó con mi líder hace mucho tiempo, hay gente que está esperando por ti. Seguramente vos y yo también somos respuesta a la oración de alguien. Pero si callamos, si nos escondemos y si no nos levantamos, no vamos a ser divergentes. Quiero que nos pongamos sobre nuestros pies y vamos a orar en esta noche. En la traducción lenguaje actual dice, Romanos 8:19, el mundo entero espera impaciente que Dios muestre a todos que nosotros somos sus hijos.
Ese que a veces dice, es que ese es cristiano, ese está esperando que nosotros vayamos a él y le hablemos lo que hay que hablar. Las buenas nuevas, las buenas noticias del Evangelio, el por qué estamos acá. Sí, nos edificamos, nos levantamos y chévere, pasamos un buen momento. Pero el mensaje de Jesús salva vidas. Y se los dije hace 15 días, creo que fue. Ideologías, un montón de cosas, movimientos, ahorita tanto cosa de holístico, ¿cómo es? De cosas espirituales que uno dice, ¿de dónde sacaron tanto cuento? Hacen unos retiros para la montaña y que vamos a buscar la presencia y encontrarnos con nosotros. Patrañas, que los dije la pasada. Nada de eso tiene un fundamento como el fundamento que tienen aquellos que siguen a Jesús. Y es el mismo Jesús, aquel que resucitó de entre los muertos al tercer día para darnos salvación. ¿Y sabe por qué murió? Porque lo voy a repetir cada vez que pueda, porque de tal manera lo amó Dios a usted, que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Crea en Jesús, y esa es nuestra invitación. Crea en Jesús. Si usted vino por primera vez, el mejor consejo que le podemos dar es: conozca a Jesús, crea en Él, sígale. Nosotros todos fallamos, pero el Señor no falla. Es tiempo de levantarse, chicos, y no por forma emocional, sino porque debemos tener convicciones. Cristo es un fundamento suficiente, soportable, que soporta, que nos soporta y que nos aguanta. Otra cosa no nos va a aguantar. Una relación no nos va a aguantar. Chévere cumplir sueños, pero el carro va a pasar de modelo. Títulos pasan, las actualizaciones de estudio, todo pasa, la gente pasa. Tristemente, nosotros, los seres humanos, nos morimos. Ponga su fe y su esperanza en algo que vale la pena, y es Jesús. Y esa es nuestra invitación en esta noche. Quiero que cierre sus ojitos ahí donde está y pídale a Dios que le permita entender el tiempo el cual usted está viviendo. El tiempo cronos de las cosas que están pasando en su vida, pero que usted en su cabecita, en su corazón pueda entender, en mi cabecita también yo entender, que aún sobre las cosas que estén pasando en nuestro tiempo, Dios es soberano. Así que vamos a orar. Señor, gracias en esta noche. Gracias, Señor, porque nos ayudas a entender que hay un tiempo para todo en este mundo. Pero también habitamos en un tiempo, Señor, que es tu tiempo. Un tiempo, Señor, que no discrimina. Un tiempo, Señor, al cual podemos apelar en este mismo momento, Señor, al sacrificio de la cruz. Aquel momento glorioso, Señor, sanador, restaurador. Aquel momento, Señor, de redención para el ser humano, Dios. Porque estábamos tan lejos de ti, Señor. Pero hoy tenemos la posibilidad de encontrarte, Señor. De poder presentarnos delante de ti, Señor, tal cual como somos y tal cual como estamos, Dios. Señor, si alguno está en algún momento de dificultad, de debilidad, quiero que sepa que el Señor está allí para levantarle. Pero también, si el Señor ya lo levantó y usted está al lado de Él, no se quede callado frente al Señor. El Señor no solo quiso cambiar algunos hábitos en ti, de un sábado, lo que sea. El Señor quiere sanarte. El Señor quiere restaurarte. El Señor quiere soplar aliento de vida sobre ti, sobre tu mente, sobre tu corazón, sobre tus pensamientos, sobre tu sexualidad, sobre todo aquello que parecía perdido. El Señor nos da una nueva oportunidad.
Señor, permítenos que mientras te cantamos, mientras te alabamos, Señor, podamos entregar todo delante de ti, a tus pies, Señor. Poder despojarnos de todas aquellas cosas, Señor, que hasta el día de hoy nos han abrumado y nos han impedido levantarnos, Señor. Que tu presencia y tu Espíritu Santo haga su obra en nuestro corazón. Y no de manera emocional para sentir algo, no, ojalá podamos sentir su paz, su libertad, su amor en nosotros en este instante. Pero que nos dé la valentía de levantarnos, de seguirte, Señor, de ser transformadores de nuestro entorno, como lo decían de los discípulos en Hechos. Estamos por ti, Señor, y estamos para ti. Gracias te damos en esta noche.